Excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para dar inicio a esta declaración a la prensa, se dirige a ustedes el presidente de la República de Chile, Su Excelencia Gabriel Boric Font. Pueden tomar asiento. Imaginen el 11 de septiembre de 1973 en una embajada, la embajada mexicana, en donde poco a poco comienzan a llegar desesperadamente militantes, obreros, gente en busca de refugio, y en donde un embajador valiente, de nombre Gonzalo, si mal no recuerdo, recibe tanto en su residencia como en la embajada a cientos de chilenos y chilenas, y él mismo, corriendo riesgos personales dada la contingencia del momento, va a buscar a la familia del presidente Allende, a Isabel, a la señora Hortensia, y el Estado de México, el gobierno de México, con una solidaridad que lo ha caracterizado a lo largo de la historia, recoge, le da asilo y cariño en el dolor a cientos y miles de chilenos quienes fueron privados de su patria, de su nacionalidad, y que intentaron privarnos de su dignidad pero no pudieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ustedes saben, no acostumbra a hacer estos viajes, y por eso me honra profundamente que haya decidido acompañarnos en esta fecha tan simbólica para nosotros. Cuando estuvimos juntos en su oficina, me contaba cómo a los 18 años, en una de sus primeras clases de economía en la universidad, en la UNAM, se enteran del golpe de Estado e inmediatamente surge la resistencia y la solidaridad con Chile. Y desde entonces el sacrificio del presidente Allende, que trascendió las fronteras de este palacio, de este país, se volvió universal. Y eso es precisamente lo que representa la visita de un tan alto dignatario como Andrés Manuel López Obrador hoy día en nuestra patria, y a quien quiero agradecer. Las historias de nuestros países están profundamente entrelazadas, están cruzadas por grandes emociones, por grandes gestos de solidaridad, pero nuestros vínculos también tienen que ver con el presente y con el futuro, en un amplio campo de cooperación que tenemos en materias económicas, de inversiones, científicas, tecnológicas, educacionales y culturales. ¿Cómo no dejar de agradecer el trabajo incansable que como embajadora hizo Alicia Bárcenas, hoy día canciller de México? ¿Cómo no agradecer a Beatriz su trabajo por recopilar el legado de Gabriela Mistral en México, y que de manera generosísima donó a nombre del Estado mexicano al Museo de la Educación en Chile? ¿Cómo no agradecer a las Fuerzas Armadas mexicanas, que en un momento en que lo estábamos pasando mal con los incendios en febrero de este año, dispusieron de todos los recursos para enviar decenas de brigadistas que ayudaron a combatir los incendios? Por lo tanto, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un sentido de visión histórica, tiene un sentido de compromiso con la figura transversal
y democrática que fue el presidente Allende, pero tiene un sentido también de presente que quiero destacar. Su visita, presidente, con el motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, es una muestra concreta de esta historia que nos une y de su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en América Latina y del interés mutuo en seguir trabajando en el beneficio de nuestros pueblos. Chile y los Estados Unidos mexicanos comparten visiones y poseen intereses comunes, pero por sobre todo nos une una amistad profunda, no solamente a nivel de gobierno, de Estado, sino de manera muy especial entre sus pueblos. Esta hermandad hunde sus raíces muy hondo y está firmemente entretejida desde que nacimos juntos a la vida independiente, como repúblicas libres y soberanas, con el grito de Morelos o la espada de O'Higgins, hace más de 2 siglos. El pueblo mexicano nos tendió una mano de ayuda cuando lo hemos necesitado. Por ejemplo, en el terremoto de 1939, cuando gobernaba don Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende era su ministro de Salubridad. Y en el terremoto de 1971, y a su vez, una historia quizás menos conocida, es que el gobierno chileno, aún en los momentos difíciles que estábamos pasando, en septiembre de 1973, después del duro terremoto de Veracruz, de principios de septiembre de 1973, envió una delegación liderada por Hortensia Bussi y Isabel Allende a expresar materialmente la solidaridad de Chile con el pueblo mexicano que había sido golpeado por este terremoto que hasta antes del 85 había sido el más grave que había azotado su país. Nuestro desarrollo cultural como país es impensable sin los aportes de México en literatura, en música, en cine, en pintura, en su trabajo editorial y en tantas otras expresiones. Pienso, y solamente desde mi generación, en Gael García Bernal protagonizando la épica de la película No, a propósito del plebiscito de 1988. Pienso en el intercambio cultural de bandas como Los Tres, Café Tacuba, Mon Laferte, Los Bunkers, que están yendo y viniendo permanentemente. Pienso, por cierto, en la presencia de Gabriela Mistral en México, que dejó profunda huella, y también en Pablo Neruda, que ha sido significativa y ha dejado huella en la sociedad mexicana, y de tantos otros que hoy día están allá, como por ejemplo Alejandro Zambra, que realiza su tarea en conjunto con Jasmina Barrera desde tierras mexicanas. Los lazos de solidaridad que cruzan nuestras historias se hicieron más fuertes e indestructibles cuando, a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, México abrió las puertas de su embajada y acogió a más de 3.000 compatriotas en su tierra. Les dio asilo contra la opresión, los cobijó y les brindó apoyo en un momento que era muy difícil para sus vidas. Y por eso hoy, a nombre del Estado de Chile, le agradezco, presidente, la solidaridad de vuestro país para todos quienes en esos momentos duros lo estaban pasando mal y que se sigue expresando hasta hoy. Gracias, presidente, y gracias, México. Hoy la hermandad de Chile y México se proyecta al futuro en base a un compromiso inclaudicable con la democracia centrada en el pueblo y, como siempre nos recuerda Andrés Manuel, con los pobres primero, por el respeto a los derechos humanos y por la cooperación internacional. Y el próximo año, en marzo, cuando celebremos 25 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, volveremos a reforzar y actualizar justamente las instancias de colaboración que tenemos entre nuestros países. En ese sentido, seguimos perfeccionando y fortaleciendo el Fondo de Cooperación Chile-México, que es un mecanismo de vanguardia en el que dimos un paso significativo al incorporar el enfoque de género y la promoción de derechos humanos como áreas prioritarias
de nuestro campo de cooperación, porque el intercambio no es solo en dinero. Termino diciendo que Chile y México están definitivamente unidos por su historia. Y aunque somos países de nuestra gran patria latinoamericana alejados geográficamente, tenemos una especial cercanía, un rico pasado juntos y un desafiante presente y futuro que se construye en democracia, con justicia y libertad. Por intermedio del presidente López Obrador quiero reconocer y dar las gracias también a los numerosos líderes internacionales, presidentes y expresidentes, parlamentarios, activistas y diversos representantes que nos acompañarán en esta conmemoración de los 50 años del quiebre de la democracia en Chile, del golpe de Estado en Chile, para reivindicar el valor intrínseco de la democracia y el respeto irrenunciable de los derechos humanos. Gracias nuevamente al presidente de México por honrarnos con su presencia y esperamos que esta visita permita estrechar aún más los lazos de amistad entre nuestros pueblos. Para continuar, hace uso de la palabra el presidente de los Estados Unidos mexicanos, excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador. Presidente Gabriel Boric, amigas, amigos, pueblo hermano de Chile, les cuento que soy originario de Tabasco, el estado más tropical de México. De joven, con mucho esfuerzo, llegué a estudiar becado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. Durante el primer semestre de la carrera me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile. El maestro de la materia Ciencia Política nos propuso un análisis del proceso chileno. Se trata de Raúl Olmedo, un buen maestro marxista. En esa clase revisamos el texto El Estado y la Revolución de Lenin, y con ese marco teórico vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de Estado que se consumó el 11 de septiembre de 1973, hace 50 años. Esto me impactó mucho, me marcó. El presidente chileno, Salvador Allende, que todavía gobierna con su ejemplo, es el dirigente extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera. Fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas. Se decía en aquel tiempo, hablando precisamente del presidente Allende, que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción, pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas. El propio presidente Allende eligió un camino diferente, aun cuando muchos opinaban que solo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista. Por eso, aquello fue un crimen horrendo. El que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir,
pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto, con profundo amor incluso al adversario, no merece ser tratado de esa manera. La traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha que no se borra ni con todo, ni con toda el agua de los océanos. El presidente Allende nos dejó muchas lecciones de humanismo, dignidad y democracia. De él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica, del cambio de mentalidad en nuestros pueblos. No solo de un grupo o una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría lo suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político. Desde luego, esta revolución de las conciencias para construir una fuerza transformadora requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia, pero sobre todo demanda de definición y acciones en favor de los más necesitados, en favor de los pobres. En nuestro caso, la estrategia política que seguimos y que nos ha dado buenos resultados se podría resumir en la frase: por el bien de todos, primero los pobres. Es un timbre de orgullo de constatar que a pesar de la pandemia y de la crisis económica precipitada por ese azote y por la guerra en Ucrania, hemos logrado reducir durante nuestro mandato la pobreza en México. También, algo muy importante, hemos logrado reducir la desigualdad, como no había ocurrido en décadas en nuestro país. Pero además del humanismo que implica esta política, debemos tener presente, no olvidar, que atender a los más pobres, a los más necesitados, a los desposeídos, a los humillados, es también tener la certeza del apoyo de muchos para transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Sin el apoyo del pueblo no habríamos podido resistir la intensa campaña en contra nuestra por parte de los medios de información, los medios de manipulación, expertos en la calumnia y, repito, en la manipulación. Hemos sido fieles, en esencia, al precepto del mejor presidente que hemos tenido en México, Benito Juárez, que decía: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Amigo y compañero presidente Boric, usted es heredero del pensamiento del libertador O'Higgins y de los ideales del presidente Salvador Allende, apóstol de la democracia, de la República de Chile y ejemplo de dignidad en el mundo. Usted representa también a un pueblo que vio nacer dos de los mejores poetas del mundo, del universo, a la excepcional Gabriela Mistral
y al inolvidable Pablo Neruda, ambos vinculados estrechamente a México, a mi país, como el propio presidente Allende y como los miles de chilenos que encontraron refugio y solidaridad en nuestra patria, que ha sido, es y seguirá siendo también la patria de los chilenos. Usted, presidente Boric, siempre será respetado y admirado por nosotros. Al pueblo de Chile y de México los une la historia, la fraternidad y el anhelo de construir, seguir construyendo una auténtica democracia. Que viva Chile, viva Salvador Allende, viva México. Con esto damos por concluida la declaración a la prensa con motivo de la visita oficial a Chile del presidente de los Estados Unidos mexicanos, excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias y muy buenas tardes.